Hola, el día de hoy estaremos hablando acerca de la siembra de bacterias en medios líquidos, sólidos y semisólidos. Mi nombre es Leira Cruz González y en compañía de Alejandro Borges II les estaré comentando un poco más acerca de este tema. Vamos a comenzar hablando de los medios de cultivo sólidos. Estos son medios que contienen agar. El agar es un polisacárido extraído de las algas que actúa como agente solidificante y es por esto que los medios son sólidos. Este tipo de agar se usa en especial para el aislamiento de colonias individuales, para la identificación de microorganismos por morfología colonial y para pruebas bioquímicas y de sensibilidad. Este tiene, por supuesto, ventajas y desventajas y entre las ventajas que tiene, permite la observación de las colonias aisladas. Es ideal además para estudios cualitativos y cuantitativos, pero sí es cierto que una de las desventajas es que requiere más tiempo y un poquito más de materiales a la hora de prepararlo. En la imagen acá les coloco cómo se ven los microorganismos cuando se siembran en este tipo de agar. Y ejemplos de este tipo serían el agar nutritivo, el agar sangre y además el agar McConkey. Los medios semisólidos son medios con una concentración reducida de agar de un 0.3 a 0.5%, lo que les va a dar esa consistencia intermedia entre que líquido y sólido. La composición va a ser similar a la de los sólidos, como les comentaba anteriormente, pero tiene menos cantidad de agar. Estos se utilizan en estudios de motilidad microbiana para el cultivo de microorganismos que requieren condiciones especiales, como por ejemplo los microorganismos anaerobios, y también para pruebas de difusión de nutrientes o de metabolitos. Las ventajas que tienen es que permite observar el movimiento de los microorganismos como se ve en esta imagen que les ubico acá. Fíjense que se inoculó por punción y podemos ver cómo de izquierda a derecha el primer microorganismo tiene motilidad, o es un microorganismo móvil porque podemos ver el color rojo en todo el medio. El segundo microorganismo sería inmóvil porque solamente vemos que creció en donde se realizó la punción. Y el tercero sí es móvil igualmente porque aunque no es tan móvil como el otro, como el primero, pues sí se aprecia un poco de ese movimiento, ¿no? Las desventajas que tiene este tipo de medio es que no es ideal para el aislamiento de colonias y un ejemplo de este agar se lo pongo acá en la imagen, que es el medio SIM para las pruebas de motilidad. Los medios líquidos o caldos son medios que no tienen agentes solidificantes como por ejemplo el agar, que ya les estaba hablando de él. Estos tienen agua, tienen nutrientes como peptonas, extractos, sales y otros componentes específicos según el microorganismo. Se usan para cultivos de grandes volúmenes de microorganismos, para fermentaciones industriales, para estudios de crecimiento microbiano en fase líquida y además son fáciles de escalar, de preparar y van a permitir el crecimiento homogéneo de los microorganismos. Pero, sin embargo, no permite el aislamiento de colonias individuales. Uno de los ejemplos de este tipo de medio pueden ser el caldo reforzado para Clostridio, el caldo de infusión cerebro y corazón y el caldo de soya tripticasa. Las dos imágenes que pueden apreciar en la presentación se corresponden con el caldo reforzado para Clostridios en un experimento que realizó nuestro laboratorio y son imágenes nuestras y reales. A modo de resumen, tenemos que en medios líquidos la consistencia es líquida, en medios sólidos es sólida y en medios semisólidos es semisólida. Con respecto al agar, en medios líquidos no se contiene, en medios sólidos ronda de un 1.5 a un 2%, mientras que en semisólidos de un 0.3 a un 0.5%. El aislamiento de colonias en medios líquidos y medios semisólidos no está permitido, mientras que en medios sólidos sí se permite. Los usos principales en medios líquidos es el crecimiento masivo. En medios sólidos, aislamiento e identificación, mientras que en medios semisólidos, la motilidad y condiciones especiales. La técnica de flameado es un método de esterilización que utiliza la llama de un mechero Bunsen para eliminar microorganismos contaminantes de instrumentos y superficies. El propósito de esta técnica es prevenir la contaminación de cultivos microbianos durante la siembra o manipulación.
Para realizar de manera correcta la técnica de flameado, en primer lugar se debe encender el mechero Bunsen. Asegúrate de que la llama esté ajustada a una intensidad media, zona azul clara y caliente. La zona más caliente es la punta de la llama, cono azul. En segundo lugar, esterilizar el asa de siembra o aguja. Coloca el asa o aguja en la llama hasta que se ponga el rojo vivo. Esto asegura que cualquier microorganismo presente en el instrumento sea destruido. Posteriormente, enfría el instrumento. Después de flamear, deja que el asa o aguja se enfríe durante unos segundos. Esto evita que el calor mate a los microorganismos que deseas sembrar. Una vez enfriado, procedemos a recoger la muestra. Usa el asa o aguja estéril para tomar la muestra del cultivo o medio de interés. Posteriormente, flamea nuevamente la aguja antes de colocarla en su soporte. Esto evita la liberación de microorganismos al ambiente. Finalmente, esteriliza la boca de tubos o frascos. Pasa la boca de los tubos o frascos por la llama antes y después de abrirlos. Esto crea un flujo de aire ascendente que reduce el riesgo de contaminación. La técnica de flameado tiene gran importancia, ya que garantiza que los cultivos no se contaminen con microorganismos no deseados. Además, permite trabajar con cultivos puros y obtener resultados confiables. Para inocular en medio sólido tenemos varias formas de hacerlo. La primera de ellas es por estría ondulada o continua. Lo que vamos a hacer es abrir ligeramente la placa de Petri, colocar el asa con la muestra en un extremo de la placa y comenzar a realizar estrías en forma de zigzag o onduladas continuas, moviendo el asa de un lado al otro mientras se avanza por la placa. Es importante que no levantes el asa del agar durante este proceso. Y entonces, a medida que avanzas, la cantidad de bacterias en el asa disminuirá, lo que permitirá que las colonias queden más separadas hacia el final del estriado. Y es importante que cubras toda la superficie del agar con este movimiento ondulado continuo. La segunda técnica de inoculación sería el estriado por cuadrante simple. En este caso, imagina la placa dividida en 4 cuadrantes como una cruz. Puedes fijarte en la imagen de la presentación. Y lo que vamos a hacer es comenzar en el primer cuadrante, por ejemplo, el superior izquierdo, tal como lo muestra la figura, ¿no? Y lo que vamos a hacer es realizar estrías paralelas y cercanas entre sí en el primer cuadrante, cubriendo aproximadamente el 25% del área de la placa. Es muy importante que no presiones demasiado para no dañar el agar. Después de esto vamos a esterilizar el asa, vamos a volver a flamear el asa para esterilizarla y eliminar ese exceso de bacterias. Dejamos enfriar el asa nuevamente y vamos a pasar el asa por la última estría del primer cuadrante y vamos a realizar estrías en el segundo cuadrante. Por ejemplo, el superior derecho, como igualmente se ve en la imagen, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cruzando ligeramente las estrías anteriores, vamos a cubrir aproximadamente el 25% del área de esa placa, ¿no? Y este procedimiento lo vamos a realizar nuevamente para cada uno de los cuadrantes que quedan. En esta otra técnica llamada estriado por cuadrante radial, lo que vamos a hacer es abrir nuevamente la placa de Petri. La vamos a abrir ligeramente para evitar o por lo menos minimizar el riesgo de contaminación. Y vamos a realizar una serie de estrías paralelas y cercanas entre sí en la primera sección de la placa, aproximadamente 1/3 del área total. No presiones demasiado el agar porque si no lo puedes dañar. Entonces, después de hacer esto, vamos a esterilizar el asa, vamos a dejar que se enfríe y vamos a realizar una segunda estría tal y como se muestra en la imagen. Entonces, vamos a pasar el asa por la última estría de la primera sección y realizar nuevas estrías en la segunda sección de la placa, cruzando ligeramente las estrías anteriores. Y entonces aquí nuevamente vamos a cubrir la placa como aproximadamente 1/3 de igual forma. Vamos a esterilizar el asa tal como lo hicimos anteriormente, dejamos que se enfríe y para la tercera estría pues pasamos el asa por la última estría de la segunda sección y realizamos estrías en la tercera sección de la placa, cruzando nuevamente las estrías anteriores. Y fíjense cómo se hace en la imagen que nosotros tenemos la plaquita en la mano, entonces con la misma mano pues le vamos dando la vueltecita y la vamos acomodando para que nos quede en esa posición cada vez que vamos a realizar las estrías, ¿no?
Y en la posición número, yo diría que número 5, porque realizaríamos como cuatro secciones. Entonces en la número 5 pues ya hacemos una estría un poco más abierta y más dirigida hacia el centro de la placa. En esta técnica de inoculación superficial con hisopo es una técnica un poco más masiva. Entonces lo que hacemos acá nuevamente, abrir ligeramente la placa de Petri, frotar suavemente el hisopo contra la superficie del agar, distribuyendo la muestra de manera uniforme, y podemos realizar movimientos en zigzag o en forma de S para cubrir toda la superficie del agar. Acá es importante que gires el hisopo ligeramente mientras lo vas moviendo para asegurarte de que toda la superficie del hisopo entre en contacto con el agar, y esto va a ayudar a distribuir la muestra de una forma homogénea. Para la inoculación de los medios semisólidos, pues vamos a comenzar esterilizando el asa o la aguja de inoculación, flameándola hasta que esté a rojo vivo. Ya este paso pues lo vimos anteriormente, ¿no? Dejamos que el asa se enfríe y vamos a tomar una pequeña cantidad de la muestra y vamos a introducir el asa en el centro del agar semisólido, realizando una punción recta hasta cerca del fondo del tubo o de la placa con el que estemos trabajando, tal y como se ve en la imagen. Vamos a realizar una punción limpia justo en el medio y después vamos a retirar el asa y vamos a hacerlo con mucho cuidado de no mover el medio. Otra de las formas que tenemos para inocular el medio semisólido, lo que vamos a hacer es esterilizar el asa, tomar una pequeña muestra y vamos a realizar estrías en la superficie del agar semisólido, ya sea en una placa o en la parte superior de un tubo inclinado, tal y como lo muestra la imagen. Fíjense que la segunda imagen está bien descriptiva, porque fíjense que se ve el movimiento del zigzag perfectamente, y eso es lo que vamos a hacer. Si es un tubo, pues vamos a girar el asa ligeramente mientras la mueves hacia arriba para distribuir la muestra. La incubación o las condiciones de incubación van a depender ya pues del tipo de microorganismo que nosotros estemos sembrando. Y es importante recordar que siempre debe definirse la temperatura, el tiempo y los requerimientos de oxígeno que tiene el microorganismo. Muchos de los medios de cultivo que se compran pues ya traen estas indicaciones, o bien previamente el investigador sabe la bacteria con la que está trabajando y ya sabe pues las condiciones que su bacteria necesita. Aquí les pongo unos ejemplos. Para el caso de bacterias mesófilas aerobias, la incubación va a ser a 37 grados durante 24 horas en anaerobiosis, o sea, vamos a crear una atmósfera abierta. Para el caso de actinobacterias aerobias, la incubación sería a 37 grados Celsius por un tiempo de 3 a 5 días en aerobiosis, nuevamente una atmósfera abierta. Y para el caso de bacterias mesófilas anaerobias, la incubación va a ser 37 grados Celsius durante un tiempo de 18 a 48 horas en anaerobiosis. Estas condiciones muchas veces son reportadas, como ya les mencionaba, dentro de la misma hoja de formulación del medio de cultivo, así que pues tal vez no sea tan difícil identificarlas. Si no, pues no más debemos hacer una revisión de la literatura y ver qué condiciones requiere nuestra bacteria para su crecimiento óptimo. Para un organismo creciendo en un recipiente cerrado, como un tubo o matraz, la curva de crecimiento típica de la población que se obtiene es como la que se muestra en la figura 5.11, que describe un ciclo de crecimiento completo e incluye las fases de latencia, exponencial, estacionaria y de muerte. La fase de latencia es el periodo de tiempo tras el cual comienza el crecimiento de un cultivo microbiano que se inocula en un medio fresco. Este intervalo puede ser breve o extenso, según los antecedentes del inóculo, la naturaleza del medio y las condiciones de crecimiento. La población de células se duplica en intervalos regulares durante un tiempo corto o largo, según los recursos disponibles y otros factores. De las células que crecen de esta manera, se dice que están en la fase exponencial de crecimiento. Las células en fase exponencial están normalmente en su mejor estado de salud y son las mejores para estudios sobre las enzimas y otros componentes celulares. En un cultivo discontinuo, el crecimiento exponencial no se puede mantener indefinidamente. El crecimiento de los cultivos es limitado, bien porque se agotan los nutrientes en el medio o bien porque se acumulan los desechos del organismo.
Cuando el crecimiento exponencial cesa por uno de estos motivos o por ambos, la población entra en la fase estacionaria. En la fase estacionaria no se produce aumento ni disminución netos del número de células, de modo que la velocidad de crecimiento de la población es cero. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación